Bueno, damos inicio entonces conociendo un poco la interfaz de lo que es la hoja de cálculos de Excel. Bueno, y entre las partes más importantes que podemos mencionar están las cintas de opciones, toda esta parte, los comandos correspondientes a cada cinta de opciones, el área de trabajo, que es la parte más amplia que nos interesa, la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. También podemos ver la hoja activa en la que estamos trabajando en este momento, que es la hoja número 1. ¿Que se puede ir añadiendo más hojas? Claro que sí, pero por lo pronto vayamos a ver qué opciones tenemos dentro de lo que es Microsoft Excel y esencialmente cuáles son sus características más importantes. Vamos a mover algunos elementos que no nos incomoden. Bien, algo que es importante, dentro de Excel es un conjunto de celdas. Cada una de estas celdas, voy a suponer, pero antes voy a ampliar un poquito el área, el zoom, para que sea un poco más visible. Cada una de estas celdas, suponiendo, por ejemplo, esta celda tiene un nombre y un nombre propio. Ese nombre propio lo pueden visualizar, se visualiza sin ningún problema, en la parte superior a la izquierda. En este caso es la D5. Cada celda está definida por la columna en la que está y la fila en la que en este momento se encuentra. Vale decir, por eso esta celda es la celda D5. Al tener este conjunto, lógicamente, bueno, tengo la posibilidad de tener nombres propios para cada uno de las celdas, por un lado, y para cada una de las columnas. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos avanzando un poco más allá y llegamos, por ejemplo, a la Z? Cuando ya estamos en Z aparece A, B, A, C, A, D. Entonces empieza nuevamente con el abecedario, iniciando con la A, nuevamente, hasta llegar a la última, que sería la XFD. Por un lado, desde la A. Y en la parte inferior llegamos hasta la fila, a ver, me voy a una fila bastante grande, un número bastante grande, 1.048.576 filas. Bien, entonces tenemos un poco más de 1.000.000 de filas, lo que quiere decir que es una hoja bastante grande. Bien, ahora, ¿qué tipos de datos soporta Excel? Vayamos viendo poco a poco para ir familiarizándonos. Excel soporta diferentes tipos de datos. Cada tipo de dato tiene características diferentes. Vale decir, por ejemplo, yo coloco un número 54, luego presiono Enter en una celda cualquiera. Luego escribo una palabra, por ejemplo, Ali. La primera diferencia que debo notar solo al escribir, después de escribir, en realidad es que los números tienen por defecto una alineación hacia la derecha y la letra una alineación hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque sí, porque debemos conocer cómo funciona nuestra máquina, nuestro equipo, ¿no? Vale decir, si tuviéramos, por ejemplo, en aquellas que no tienen el teclado extendido, por ejemplo, 2,5 o 2.5, pueden darse cuenta de que la máquina, en este caso mi equipo,
utiliza como separador decimal la coma y no el punto. Ahora, esto puede variar de equipo a equipo. Esto no es una norma y una regla y decimos, todas las máquinas utilizan la coma como separador decimal. No. Sí, existen algunas que puede configurarse a través del panel de control, configuración regional, esto de que sea con coma o que sea con punto. Ya, en mi caso, en esta máquina muy particular, la mía, la coma es separador decimal y el punto no lo es. Por lo tanto, si yo quisiera hacer operaciones con el 2,5, no hay ningún problema, porque 2,5 es un número que puedes, al cual se le puede sumar, restar, multiplicar o dividir cualquier otro valor. Pero el 2,5 no, porque lo está considerando como un texto. Y si se considera un texto, no es posible hacer sumas con textos. Imagínense, imaginarse nada más, si yo pongo el texto de silla y a esto le quiero sumar un día, martes, o sea, tengo un problema. Silla más martes no tiene ningún valor, ¿no? Pero, por ejemplo, 54 más 2,5, sí, tiene un valor de 56,5, ¿no? Se puede sumar, restar, multiplicar o hacer cualquier tipo de operación. Con las letras, no, con el texto no se hacen operaciones. Bueno, no por lo pronto. Bien, entonces la primera consideración que debemos tener es reconocer cuáles son números y cuáles son letras, por un lado. Luego existe otra, voy a volver a poner esta celda, justo al lado del 54 voy a colocar, y existe uno que se llama fecha. Y voy a poner, por ejemplo, la fecha actual, 2/10 del 21. Bien, aquí está la fecha. Pero ¿qué pasa si luego decido eliminar esto? ¿Sí? Voy a eliminar. ¿Ya? O lo voy a borrar. Elimino. Y ahora, intento colocar un número. A ver, pondremos un número un poco alto. No sé, 5760. Y me sale 8 de... No, entonces otro número. A ver, no me funcionó eso. 100.025 y otra vez. Cada que coloco un número, miren, 150, 500, lo convierte en fecha. ¿Por qué? Porque tiene ya tiene un formato esa celda. Al haber colocado un dato la primera vez, eso ya tiene un formato que ya queda definido. Sí, es como si pusiera mi mano sobre cemento fresco. Luego retiro la mano. Ya no está la mano, pero ha quedado que una huella. Aquí sucede algo similar. Queda la huella del formato que se ha usado. En este caso, del formato de fecha. ¿Listo? Al lado, existe otro tipo de dato, por ejemplo, 11:30, que es de hora. Que si yo coloco un número, por ejemplo, el 500, 125, no me acepta. O sea, se queda en un formato de hora, 000. ¿Sí? Aunque si pongo fracción, tal vez, con fracción sí, me sale, pero sigue formándose una fecha, una hora. Bueno, entonces, hasta ahora, tengo ciertos tipos de datos. Vamos a analizar. Tengo el primer dato que es número. El siguiente dato que es texto. El siguiente dato, tipo de dato, sería fecha y el otro tipo de dato sería hora. Pero ¿qué es lo que pasa si yo deseo? Aquí era 500. Yo quiero que esto sea 500 y aunque le ponga 500, presiono Enter, me sigue saliendo eso. ¿Cómo quito la huella? Para quitar la huella existen varias formas. Primera, una que estamos muy habituados, clic derecho sobre la celda que tiene una configuración un poco diferente. Y voy a buscar la opción que diga formato de celdas. Al hacer un clic en formato de celdas, va a aparecerse o va a desplegarse una nueva
ventana, una pequeña ventana, y en esta tengo número, alineación, fuente, bordes, relleno y proteger. Aparece, estamos en la opción de número. Y aquí está en la opción de fecha. Lo que debo hacer es ponerle a general. Y si leo un poco, voy a observar que dice, las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Vale decir, es un número común, sin ningún tipo de atributo especial. Entonces hago clic en aceptar y me aparece ya el número 500 que yo deseaba. Exactamente lo mismo para las horas. Clic derecho, formato de celdas, pero voy a optar por otro. ¿Sí? En la parte superior tengo pequeños, dentro de cada comando, pequeñas opciones para ampliar. En formato de celdas tengo números nuevamente. Aquí en alineación también tengo, puedo ir a número. En número, ya va a número. Entonces aquí lo único que hago es, en realidad me queda el 2,25 que había usado. Ahora, en algún momento alguien puede decir, ¿y eso de la fecha qué? ¿Por qué el 500 se ha convertido en esa fecha? A ver, vamos a hacer. Veamos, estaba en una fecha, perdón, fecha. Y era el 14 de mayo de 1901. Cada número lo toma como un día de la semana. Vale decir, el número 1, por ejemplo, sería el 1 de enero. El número 2, 2 de enero. El número 35 ya cambia porque ya se vuelve febrero, el 4. Enero, recordemos que tiene 31 días. Entonces, si yo pongo, por decirles, 364, todavía estamos 29. 365, 30 de diciembre. 366, 31 de diciembre, porque es un año bisiesto. 367, 1 de enero del año, un año después. Sí, a partir de 1900. Por eso es que cambian números. Entonces, el número 500 era aproximadamente un poco más de un año, ¿no? 300 más 200 días, más o menos. Entonces, si pondríamos un 700, 750, vamos a estar en el segundo año ya, ¿no? 360 más 300. Bien. Entonces, esa es la explicación de por qué los números, ciertos números se convierten en ciertas fechas. ¿Sí? Y la forma de solucionar, entrar al formato de celdas, vale decir, con clic derecho, formato de celdas, con control más el número 1, formato de celdas, o con las opciones que tengo en los comandos en la parte superior. Y coloco general. Bueno, entonces, con todo aquello que se pone al lado izquierdo, efectivamente yo puedo realizar operaciones. Perdón, al lado derecho. Con lo que está a la izquierda, que es letra, texto, no. Bien, esos son 4 tipos de datos. Y existe un tipo de dato también. Voy a colocar 12 y aquí voy a colocar un 4. Ese tipo de datos se llama fórmula. Y la fórmula se caracteriza por empezar siempre con un signo igual. ¿Qué quiere decir el signo igual? Que le estoy pidiendo a la máquina una respuesta, un resultado. ¿De qué? Y puedo decirle, del número 12, es decir, de la celda de 7, más, ejemplo, el número 4. Y eso me da 16. Pero alguien podría haberme dicho, no era más fácil, perdón René, no era más fácil colocar directamente el 16 porque 12 más 4 es 16. Efectivamente, pero sí, ¿qué pasaría si yo cambio el 5? Automáticamente el número cambia también el resultado, porque el resultado no me está dando, no estoy pidiendo resultados de hacer la suma del 12 más 5, sino la suma de lo que está aquí, el azul más el rojo. ¿Cuánto vale el azul? Lo que quieras. ¿Cuánto vale el rojo? Lo que quieras. Entonces, dependerá qué valor tiene para poder hacer. Y obviamente puedo colocar la operación que yo desee, adición, sustracción, multiplicación, división. ¿Sí? Sin ningún problema. Entonces, la fórmula tiene esa característica. Coloco en la fórmula no los números, sino las celdas
y un determinado operador. Y eso es una fórmula. Bien. Algunas otras cosas que pueden ser interesantes conocerlo es, y esto dentro del área de educación me interesa un poco, muchas veces he visto que colocamos aquí los nombres y aquí colocamos número y aquí estamos colocando 1, 2, 3, 4, 5 y wow, un trabajo bastante largo, ¿sí? Excel tiene la posibilidad de hacer esto automáticamente, ¿ya? Existe algunas opciones que me interesa conocerlas. Por ejemplo, cuando estoy en una celda y escribo un nombre, a ver, de un colegio, Quesada, Julio Quesada Rendón, y cuando estoy en el borde, en el contorno, significa que puedo mover donde yo lo desee. ¿Ok? Lo dejo acá. Puedo hacerlo por acá. Cuando está al medio, tiene la forma de una pequeña cruz, un poco gruesa. Y cuando está en esa forma, el cursor tiene, en este caso, la posibilidad de seleccionar. Y se selecciona un determinado grupo de celdas o una celda, ¿no? Y en la parte inferior de la misma celda, a la derecha, van a observar una pequeña cruz delgadita. Cuando está en forma de cruz delgadita, se llama autorrelleno. Y es para que yo pueda hacer la copia. Y me funciona hacia la izquierda, hemos visto arriba, abajo, en todas las direcciones que yo desee. Y si me parece incómodo, sabemos que puedo mover todo un bloque. Bien, esas son las opciones que se tiene. Ahora, con esto del autorrelleno, en términos muy coloquiales he escuchado, hay que jalar la fórmula, ¿no? Y la verdad, en todos los cursos de Excel que hemos dado, usa más ese término, muy coloquial, muy práctico, por lo tanto, el de jalar. Se jala desde la esquinita, ¿no? Y esto, por ejemplo, para algunas cosas, como el lunes, o no, hoy día es sábado, y mañana será domingo, mejor día, domingo, me permite hacer esto. A partir de cualquier día, en cualquier dirección, hacer esto. He llenado. ¿Y esto será que funciona solo con eso o tal vez abreviado, LUN? Podríamos verificar. Sí, me funciona. Abreviado. Los meses del año. Empecemos en cualquier mes. Digamos, estamos en octubre. También funciona de la misma manera. Y si el mes estuviera abreviado, por ejemplo, octubre, ¿será que me funciona con el abreviado? Efectivamente, también. Solo que vean que en este caso, octubre lo toma como el inglés primero. Entonces tendría que buscar un enero, N, tal vez el N, ¿sí? Como en español. Enero, febrero, marzo, abril. ¿No? En todas las direcciones también me funciona. Reemplazando inclusive lo demás. Bueno, eso es lo que se puede hacer. Entonces, si se puede hacer eso, si yo tengo un estudiante número 1, voy a tener aquí, suponiendo, un poquito más largo, lo haremos unos 20 estudiantes, 20 estudiantes. Aquí está, estudiantes del 1 hasta el 20. Y quiero poner los números. 1. Inicialmente empecemos con el 1. Y si jalo el 1, pues me sale una fila de unos. Lo que significa que solo con los números no. Aquí hay un detalle. Debo colocar, voy a borrar nuevamente esto, una muestra. Es decir, 1, 2. Y luego recién voy a extenderme hasta llegar al 20. Entonces sí me funciona. Para los números debo tener entonces una muestra. De tal forma que si yo colocase, por ejemplo, 2, 4,
la máquina sabe que después del 4 viene el 6, 8, 10. La tabla del 3. 3, 6 y continúa la seriación. Incluso, voy a eliminar esto, puedo hacer el 1, por ejemplo, en un rojito y al medio, el 2 con un color de letra amarillo y un tono verde y más grande el 2. Y se nota, ¿no? Entonces, si hago el relleno automático, todos los números pares van a ir a la derecha y los impares al centro y con los colores y todo lo demás que se estaría respetando sin ningún problema. Vamos a quitar todo el relleno. Ahora, existe un método un poco más fácil para esto, y esto con las fórmulas es muy importante. Yo me imagino que muchos ya manejan esto, entonces un poquito de paciencia. Ya, marco el 1 y el 2 y hago doble clic directamente en la esquina inferior. 1, 2. Y va a marcar hasta donde se tenga, hasta el número 20 en este caso. No habría ningún problema. ¿Ya? Entonces eso lo hace de forma directa, que es muy práctico. Lo mismo vamos a hacer para fórmulas, ¿no? Entonces, esa opción es muy buena. Esto sería entre las cosas más elementales que debemos conocer de lo que es el Excel, ¿sí? Dentro de lo que son los datos y operaciones nivel básico. Ahora, vamos a insertar una nueva, otra hoja para poder practicar y voy a usar esta opción que me permite añadir una nueva hoja de cálculo. Hago clic y ya tengo hoja 1 y hoja 2. Cada una de estas hojas es posible renombrarla como nosotros deseamos. Para renombrar esta, por ejemplo, eran de datos nada más. Las opciones, clic derecho y poner renombrar hoja. O cambiar de nombre, perdón. Cambiar de nombre y pongo datos. Y la otra opción es más práctica. Doble clic y escribo datos de Excel. Además de que hay una opción que puedo en la etiqueta ponerle un color determinado, ¿no? Para que cuando esté en otra hoja, fíjense, se pueda ver de un color diferente, entonces sí se nota. Y cuando estoy en la hoja activa, ese color baja mucho, ¿no? Entonces, cada hoja puedo colocar con un color diferente para que se pueda identificar más fácilmente. Bien. Vayamos a hacer ahora las operaciones básicas que se requieren dentro de lo que va a ser. Ah, no, perdón. Me estoy adelantando. Antes de eso, vamos a ver la parte, ¿cómo llamamos? Un poco la parte de formato que se tiene, el estético. ¿Y a qué hace referencia esto? A la necesidad que tenemos muchas veces de unir dos o más celdas. Por ejemplo, para el diseño de un registro pedagógico, un cuaderno pedagógico, supongamos, aquí yo tengo que tener el número, aquí apellidos y nombres, en caso de que tuviera, al lado de eso, un espacio, quisiera hacer la asistencia. Entonces aquí necesito algo un poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, anotar el mes, octubre, y aquí los días que voy a usar. En primaria son varias celdas y en secundaria varias celdas. Y aquí arriba que diga, bueno, control de asistencia. Ahora, esta parte nos interesa hacer lo siguiente.
un poco enmarcarlo. Voy a hacer un poco pequeño nomás, no con muchos, hasta aquí. Una vez seleccionado, voy a usar los bordes, todos los bordes quiero que se coloquen, pero necesito que esto tenga otra característica, ¿no? Y aquí también esto, quiero que esté con un borde, pero no como no así. Bueno, entonces todo esto va a ser una sola fila. Por lo tanto, voy a usar esta opción que es muy importante, que es la de combinar celdas. Esto se utiliza cuando tengo más de una celda que quiero convertirla en una sola. Si es más de uno, en una sola. Cuando hay más de uno. ¿Listo? Entonces hago clic y observo que ahora sí tengo control de asistencia. Ya esto sí le puedo poner más grande. No hay problema, es una sola celda. Aquí tendría que hacer algo muy similar. Necesito estas dos unirlas. Combino. Estas dos unirlas. Combino. Todo el mes de octubre. Combino. Entonces ya va teniendo un poco más de cercanía a lo que yo deseo tener o lo que yo deseo observar. Muy bien. Ahora, continuamos haciendo esto. Bueno, los números no necesito tanto espacio porque lo único que va a venir es 1, 2, etcétera. Entonces, esto debe ser un poco menor. Para modificar el ancho de una columna suficiente de forma práctica es ir al centro de las letras donde está la columna. Vale decir, en este caso, entre la B y la C. Justo en esa partecita la vamos a tratar de marcar. En esa línea. ¿Sí? Y una vez que estoy en esa línea, el cursor cambia de forma a una flecha en las 4 direcciones. Perdón, en 2 direcciones, izquierda y derecha. Presiono sin soltar y o lo hago más ancho o lo hago más angosto. También puedo ver que al tiempo de ser más angosto aparece el ancho mostrado de forma numérica. ¿Sí? Voy a poner de 4. En realidad no está de 4. Si yo quisiera de 4 exactos, fíjense, tengo mucho problema porque el pulso nunca es bueno y sufro un poco, ¿no ve? Para poner al 4. Entonces, otra forma es sobre la letra hacer un clic derecho y aquí buscar el ancho de la columna y anotar ahora sí el número que yo quería de 4, mucho más práctico. ¿Sí? Para manejar números redondos. Y en este caso, apellidos y nombres, necesito que sea más ancho, por lo tanto, voy a ampliarme hasta acá. Tal vez un poco más, porque puede haber más de esto. Bien. Ya va mejorando. Estas, desde acá hasta acá, no necesito que sean tan anchas, pues al ser un control de asistencia, solo van a tener FL o punto, o bueno, como definirán. Entonces, puedo hacer todas estas, una por una. Imagínense que sería un trabajo un poco moroso y además no garantizo de que se esté haciendo del mismo ancho. La otra opción sería seleccionar, pero seleccionar desde los nombres de las columnas, vale decir, desde la D hasta la L en este caso. Y una vez que está hecho eso, me ubico en cualquiera de estos y voy a cambiar a, por ejemplo, 5. A ver, vamos a ver si podemos llegar al 5. 5. Y ya va mejor. Octubre. Muy bien. Este mismo detalle se debe hacer con el alto. Sí, en este caso, acá voy a colocar fechas, ¿no? Hacer un control de asistencia. Por ejemplo, 2 de octubre. Ahora, me parece que es todavía ancho esto, entonces de 5 es mucho. Voy a bajarlo a 4. Pero podría ser lo de hace rato, colocar un número directamente. Sí, ancho de columna. Cambio a 4 y hago aceptar. Y ahora sí ya está de 4, solo que no se ve esto. Aparece numeral nada más. Y toditos aparecen así. ¿Hay algo? Sí.
A ver, vamos a ver si harían ancho. Ah, se verían las fechas. Pero yo quería de 4, porque 4 me parece cabal. Entonces, cuando vean este problema, voy a definirlo así como problema que he notado mucho que ocurre, este símbolo de numeral en los datos. ¿Qué significa eso? Que el valor, ya sea de la letra o del número, de lo que sea, es más grande que la misma columna. Por lo tanto, no se está mostrando y se muestra solo como un error, un mensaje de error, que es de numeral. Pero podría hacerlo hacia arriba, ¿no? Entonces esto, voy a extenderlo un poco, el doble. Un poco más, tal vez hasta aquí. Y esto me encantaría que esté en otra dirección. Para eso, recordemos hace un momento, hemos visto clic derecho y la opción de formato de celdas. Y en el formato de celdas esto no es un número, bueno, esto sí es una fecha, pero voy a ir a la siguiente pestaña que es la de alineación y voy a colocar eso hacia arriba. Y hago un clic en aceptar. Y ya está. Ahora, para ser práctico, me convendría hacer todos en uno. Clic derecho, formato de celdas y todos en uno. Subo hasta arriba, 90 grados. Qué interesante que puedo bajar a 89, etcétera, ¿no? Diferentes grados. Pero en este caso, obviamente, me convendría 90 grados y hago clic en aceptar. Muy bien. Entonces ya tendría aquí las fechas perfectamente definidas o delimitadas, ¿no? Sin ningún problema. Con un espacio adecuado. Bueno, aquí está de cada día. Entonces, ahora ya veo que podría bajarle un poco más, inclusive, para que me ingrese bien el ancho de mi columna, tal vez en un 3, y los números se ven bien. ¿Voy a necesitar más? Sí. Y si necesito más, bueno, tomo el resto, ¿no? Una opción. Y la otra opción sería seleccionar y hacer un clic derecho para solamente insertar más espacios. Y estos los voy a completar hasta el 17 de octubre tendría. Intentaremos llegar al mes. Selecciono otro tanto. Insertar. Fíjense desde dónde estoy seleccionando. Si yo quiero insertar varios. Si quiero insertar solo dos, pongamos aquí solo dos. Insertar y se insertan solo dos. Y tengo hasta el 28, me falta un poco más. Esto creo que un poco menos voy a reducirle. Estamos hablando del 26, 27, 28, 29, 30, 31. Me faltan 3. Entonces tomo 3, cualquiera de los 3, no hay problema. Son 3 días que me falta. Clic derecho, insertamos. Y esto ya hemos visto que jalamos. Y aquí tendría todo el mes de octubre. Bueno, seguramente se incluyen aquí hasta los días viernes, sábado y domingo. Y no solo de lunes a viernes. ¿No? Pero bueno, esa parte ya se puede modificar también, no hay problema. Podríamos ver que el sábado no entra, el domingo el 3 no entra, entonces simplemente puede clic desde arriba, eliminamos el otro domingo. Vamos a ver, el domingo 10, 17, 24 sería, ¿no? El 10 se elimina, 17 se elimina, 24 se elimina y el 31 se elimina. Entonces aquí tendría solamente ahora los días de lunes a sábado, que me resultó más práctico hacerlo así, de esa manera. Ahora, algunos otros elementos. Bien, vayamos viendo esto de nombres y apellidos. Puede estar a la izquierda, centro, derecha. Puede estar arriba, al medio o abajo. En esta parte está todo lo concerniente a la alineación, donde quieren que esté la palabra nombres y apellidos. Me interesa al medio y al medio. Aquí lo propio, al medio y al medio. Esto un poco más grande, eso no es problema.
con negrilla, ya está. Esto también con negrilla, tal vez un poco más grande. Ya tendría un espacio más adecuado. Muy bien. ¿Qué otras cosas puedo hacer acá? Ir, como me interesa esta parte estética, no estoy poniendo muchos valores. Por ejemplo, esta semana, del 4 de octubre, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9, voy a marcar y podría usar para esta parte, para ir diferenciando las semanas, la primera semana de trabajo, varias opciones. ¿Sí? Nuevamente, clic derecho, formato de celdas. Me encantaría ir acostumbrándome a esto. Ahora, en alineación tengo fuente, es decir, el tipo de letras, el borde. Voy a usar un borde un poquito más grueso para poner al contorno. Y además, voy a usar un relleno, un color un poco suave para la primera semana de trabajo. Clic. Coloco borde y coloco relleno. ¿Sí? Y hago clic ahora en aceptar. Ya tiene eso. Segunda semana, del 11 al 16. Lo propio, clic derecho, formato de celda. Voy a cambiar ambos, tanto el borde, grueso, creo que no, muy grueso lo puse el otro. Contorno y el relleno, otro color diferente para esa semana. La otra semana del 18 al 23. Lo propio, clic derecho, formato de celda, el borde al contorno y el relleno en color suave. Y del 6 al 29 también, mi última semana, clic derecho, formato de celda, borde, ya está, con el borde grueso, por lo tanto el color. Y el relleno, ¿qué color no he puesto? A este color, un poco rosado. Ya tendría. Y para el 30, bueno, tendría que ponerle solamente un contorno grueso, creo y dejarlo con blanco. No habría ningún problema. Y lo propio para la primera semana del 2, hacer lo mismo. Clic derecho, formato de celdas y ponerle un contorno nada más. Un poquito grueso. Y ya estaría. Esto me quedó muy grueso, ¿no? Lo vamos a reducir, ¿sí? Clic derecho, formato de celda y también el contorno, este nomás, contorno. Y acepto. Bueno, entonces ya va quedando con un poquito más de estética, tal vez. Octubre definitivamente tiene que ser más grande. Y tal vez con un color diferente. Entonces, clic derecho, formato de celda, contorno, no me olvidaré, el contorno le voy a poner grueso. Y tal vez un relleno ligeramente plomo. Para los nombres y apellidos también voy a usar un formato similar, clic derecho, formato de celdas, el contorno un poco grueso. Y bueno, los colores veo que no sería necesario porque los nombres tienen que estar claramente delimitados. Si por alguna situación me hubiese olvidado colocar yo algunos elementos en esta parte de aquí arriba, por ejemplo, aquí yo quisiera colocar el nombre del maestro, el grado, el turno, el nivel, el código CIE, el paralelo. Uy, son varios datos. Entonces, no es cuestión de decir, ay, tengo que rehacer todo. No. Aquí, desde el 1 y 2, marcando, simplemente al hacer clic derecho e insertar, siempre se va a insertar arriba de donde hemos seleccionado y siempre se va a insertar a la izquierda de donde hemos seleccionado. Y puedo pedir la cantidad de espacios que vea necesario. Y aquí ir colocando sin ningún problema. A ver, tal vez podría colocar desde el código CIE, un poco más arriba.
el nivel, aquí el grado, y aquí el maestro. Y aún así me sigue faltando clic derecho, insertamos para tener una fila más. Aquí necesito para el maestro colocar un espacio, entonces defina de acuerdo a lo que considere. Yo voy a usar hasta aquí, sí, más o menos esas dos. Todo esto y voy a combinar y centrar. Para el grado, el mismo tamaño. Combinar y centrar. Para el nivel, combinar y centrar. El código CIE también, combinar y centrar. Estos espacios que hay entre maestro y grado es muy alto, entonces puede reducirse también de forma manual, no hay problema, para tener un poco más de estética. Ahora, dentro del, lo que les comentaba, era dentro de este formato existen diferentes tipos de líneas y además colores de línea. Por ejemplo, si yo quisiera colocar al mes de octubre una línea doble de color rojo, pueden hacerlo sin ningún problema. Bien, otros días. Me parece más práctico en vez de estar haciendo clic derecho y el formato de celdas y en el relleno, por ejemplo, colocar un color, digamos, canela. ¿No sería más práctico poder usar esta opción? Y sí, tienen razón también. Esta opción me permite hacer eso, ¿no? Entonces, buscar un determinado color y ponerlo. Solamente que quiero ser honesto, esta opción tiene sus limitantes. A ver, veamos. Vamos a poner, tengo esto y todos los colores que yo quisiera, sí, casi todos los colores que yo quisiera, sin problema, ¿no ve? Oh, perdón, estaba en este. Aquí. Entonces puedo poner la cantidad de colores que yo desee, dentro del rojo, por ejemplo, tener diferentes tonalidades, un poco más yendo hacia el anaranjado, hacia el amarillo, hacia el verde, hacia el lila. Puedo, pero compararé una cosa. Tengo aquí los colores y más colores, ¿sí? Aquí en el clic derecho, cuando estaba haciendo clic derecho y el formato de celda, tengo, además de poner el color, un posible tramado. Por ejemplo, entre ese color y el rojo, aunque tal vez no se vea muy bien, voy a usar esto. Eso, este tipo, no lo tengo acá. No hay forma de que yo encuentre, o sea, lo puedo convertir en un verde, pero miren ese tramado, no hay forma de que yo encuentre ese tramado. El único lugar donde se tiene un tramado extra adicional es este. Por eso es que pueden elegir aquí varias cosas, un color, y además del color, un color suavito, voy a elegir un tipo de trama también diferente. Sí, esto no lo tiene, este pequeño tacho de pintura. Por lo propio para el borde. Fíjense, dentro del borde tengo diferentes tipos de borde, pero definir tipo, color, todo en uno, solo está en el formato de celda, aquí en el borde. Inclusive para un tipo de línea segmentado, punteado, y hacerlo con mucho más detalle, solo se puede hacer a través del formato de celdas. Por eso que recomendación, usar el formato de celdas es práctico. Bien, me quedarían estos estos 4 lugares para poder pintar. Entonces voy a poner bordes externos, nada más, y tal vez algún color suave para que se vea. Porque al tiempo de imprimir, recordemos que cuando esto se vaya a imprimir, no va a verse esta cuadrícula que se tiene, no se ve. Bueno, entonces ya hecho de esta manera, puedo empezar a hacer algunas modificaciones y cambios, tal vez un poco más significativos en lo que puede ser ya
esto del trabajo, ¿no? Que hemos puesto nada más como ejemplo, ¿no? Aquí repetimos, alumno 1, y que venga hasta el alumno 12, incluyendo al alumno 13. Y aquí la numeración 1, 2, y lo que hemos dicho, ¿no? Más práctico para llegar al 13, sin problema. Bueno, eso es con relación a lo que es combinar y centrar celdas, que es muy útil y se necesita mucho, la verdad, además de hacer esto de la alineación del texto. Bien, pasemos a hacer una tercera hoja, ya un poco enfocándonos a lo que podría ser nuestro cuaderno pedagógico con un poco de esta base. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos usar de esto? Bueno, en esencia, casi todo. ¿Qué voy a cambiar? En vez de control de asistencia, control de aprovechamiento. Y esto dividirlo en ser, saber hacer y decidir. Lo de arriba me gustaría que se quede, además de que ya puede ser que cuente, por decirles algo, con un logotipo de la institución y lo voy a colocar. Al igual que el Word, que hemos visto, existe la opción de insertar una imagen. En la cinta de insertar, la opción de imagen, que me permite desde Excel buscar, a ver, en imágenes, voy a buscar la imagen de un logotipo, el logo del colegio, que sería aquí. A ver, esta de Domingo Sabio, JPG, PNG voy a usar. Está demasiado grande. Lo uso por la transparencia. Y eso va aquí. Bien. Aquí, me gustaría anotar unidad educativa. Educa. Pero. Y ponerle ahora. Domingo Sabio. Pero quisiera que Domingo Sabio esté más abajo y no Domingo Sabio. Miren, en este caso no quiero que se salga de la celda. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer cuando no quiero? Bueno, quiero que esté arriba. Está bien. El tipo de letra, me encantaría cursiva y más pequeña. Pero lo quiero tener en dos filas. ¿Cómo hago para convertir en dos filas? Alguien me dice, ajustar el texto. El ajuste del texto solamente me funciona cuando, miren, cuando la letra automáticamente excede. Pero al tener una letra pequeña y yo colocar manualmente, deseo colocar manualmente, entonces, para la segunda fila, voy a hacer aquí, estoy Domingo Sabio, presiono la tecla de, ay, perdón, ay, no me va. Alternativa más Enter. Y aquí puedo poner ya ahora sin problema Domingo Sabio. Y bueno, lo puedo colocar ya a la izquierda, centro, derecha, no habría problema, arriba, al medio, abajo, todo eso, ¿no? Me gustaría que esté aquí nada más. Domingo Sabio, tal vez otro tipo de letra que pueda ser más, no sé, diferente. Letra pequeña, que es el logotipo nada más. ¿Ya? Entonces, Alt. Pero, a ver, ¿cuál Alt? Voy a mostrarles por teclado en pantalla. Vamos a ver si podemos tener teclado en pantalla. ¿Cuál es la tecla que quiero usar? Porque existen dos alternativas. Esta alternativa y esta alternativa. Entonces, ¿cuál es la que yo necesito? Usar esta tecla alternativa. No se quiere poner en delante, entonces, a ver un segundito.
quiero colocar qué interesante. Una flecha no muy gruesa, voy a usar una delgada. Esa tecla alternativa más la tecla de entrar o enter, ¿no? Que estaría aquí. El teclado no había sido para que se pueda sobreescribir en él. No sabía eso. Esta tecla alternativa, esta, no la Alt GR, esta tecla, presionando esa tecla, presiono la tecla entrar, entonces dentro de una misma celda puedo hacer 2 o más filas. Sí, para efecto de ejercitarnos nada más. A ver, nos vendremos a los datos de Excel. Tendremos un espacio vacío. Suponiendo que quiero escribir aquí, no sé, ser, alt, enter, y aquí le pongo sobre 10, entrar. La celda se hace más grande. Aquí, saber, mil perdones por lo que estamos haciendo rápido. Saber, alt, enter, y me, ay, pero se está haciendo otra fila. No, automáticamente. Y si tuviera una fila, ver, saber, hacer, alt, enter, 1, al, y otra tercera fila, digamos, que no está bien hecho, ¿no? Pero para ejercicio nada más. Fíjense, automáticamente se van alineando las otras celdas en función a la más grande que vaya a ser. Pero me funciona con ese alt. ¿Sí? Una consulta, participante, ¿se pudo ver o se puede ver el teclado en pantalla? ¿Alguien me puede responder eso, por favor? Sí, listen. Ah, ya, perfecto. Tenía esa duda porque no suelo usar mucho el teclado en pantalla. Por esta vez vi la necesidad. Muy bien. Entonces, esa sería una forma de hacer más de una fila en una misma celda, ¿sí? Porque aquí decimos ser, pero abajo yo quiero poner ser, o sea, de 1-10, ¿no? Porque, bueno, en realidad esa es la valoración que se tiene. 1 al 35. 1-35. Si lo vuelvo 2, se queda con 2, ¿no? No hay problema. Entonces, esa es una forma práctica de convertir 2 o más filas dentro de una misma celda. Presionando ese Alt Enter. Bien. Ahora vayamos a, aprovechemos que estamos aquí en los datos para ver las operaciones básicas que hemos visto, como suma, resta, multiplicación y división, que me imagino que no es mucho problema, suponiendo valores que yo pueda tener. Y aquí otro conjunto de valores. Lo que yo puedo hacer es, aquí, la realización de las operaciones básicas, ¿no? Como se hace, no es mucho problema. Igual, y simplemente con el ratón vayan haciendo clic, más enter. Aquí, esto menos esto, enter. Aquí quiero el resultado de esto multiplicado por esto. Aquí quiero el resultado de esto dividido entre esto. Entonces se puede hacer casi sin ningún problema la operación que ustedes deseen. De suma, resta, multiplicación o división, que serían las 4 fundamentales y elementales, ¿no? Pero obviamente existen algunas que nos interesa un poco más conocer. Por ejemplo, si yo tengo varios valores, y yo quisiera saber cuánto es la suma de todo esto. Entonces, si bien es cierto, puedo agarrar y decir, igual esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Ay, Dios mío. Que me sale largo. Existe una forma un poco más sencilla y simple. Para eso se llaman las funciones.
La función empieza también con el signo igual. Luego vienen la operación o una palabra, en este caso la palabra suma. Luego va el paréntesis, indico todo lo que voy a sumar, todo esto. Y termino con un intro. Y aquí está, la suma de 23 más 5 más 7 más 14 más 6 es de 55. ¿Que hace lo mismo que esto? Sí. Pero fíjense el tamaño de esta fórmula, y si fueran 10 o más celdas, lo que sufriría, y el tamaño de esta, que es mucho más corta. Entonces, la función cumple eso. ¿Ya? Ahora, las funciones nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, aquí voy a sacar ya, voy a combinar estas celdas, voy a hacerlas más pequeñas. La voy a poner de un color especial y con todos los contornos y un, ya más intenso, un verde. Listo, y aquí quisiera anotar yo las faltas. El total de faltas, el total de asistencias. Los totales. Y veamos. Vamos a hacer eso. Asistencia. Faltas y asistencia. Estas dos, y hemos visto que clic derecho me permite entrar al formato de celdas y ponerles en la posición que yo quiera. Eso significaría hasta arriba. Aceptar. Y aquí está. Faltas y asistencias. El mismo ancho voy a usar para ambas. Listo. Ahora, aquí los alumnos van a ir teniendo en función a ciertos valores, ¿no? Voy a poner inicialmente este punto, 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 punto. Bueno, y como van a ser varios, pues me conviene, creo, ponerle así, punto, punto, punto. Aquí también ponerle punto, punto. Y voy a hacer una cosa. Voy a poner a todos puntos, ¿ya? La asistencia, esto diariamente, obviamente. ¿No? Y bueno, lo que quiero es tener puntos en toditos, primero. Luego voy a poner unas cuantas faltas al azar. Listo, voy a copiar esto. Ese punto lo voy a copiar hasta el 30, hasta aquí. Y lo voy a pegar, pero no lo voy a pegar así, sino pegar como valores. ¿Para qué? Porque si yo le pongo pegar simplemente, a ver, veamos este detalle. Voy a hacer un punto. Ahora, esto quiero copiar. Muy bien, copiar. Y quiero que esté en todo esto. ¿Sí? Quiero hacer el pegado. Pongo pegar. Y fíjense, todito se ha puesto anaranjado y mi formato se ha perdido. Control Z para deshacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto voy a, para no arruinar el formato, copiar y marcar el resto y hacer un pegado, pero no un pegado como sea, ¿no? Un pegado especial. Y ese pegado solo es de los valores. Y acepto. Entonces se ponen los puntos y ya no tengo más problema. Y ocasionalmente voy a poner en aquí algunas faltas que pueden existir, que siempre van a haber faltas, faltas. Este alumno va a ser un poco más faltón. Aquí una falta, falta, falta. Un poco aleatoriamente estoy poniendo faltas, ¿sí? En algunos más, en otros menos. Creo que este no tiene ninguna falta. Muy bien, y ahora quiero contar las faltas. Aquí tengo una falta. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro. No puedo estar poniendo uno, cuatro. No, Dios mío. No. Voy a usar fórmula. ¿Qué es lo que estoy? Quiero una fórmula que pueda, o algo que pueda ver y me cuente solamente las Fs. Entonces voy a poner eso. Contar sí. Fíjense que cuando yo pongo contar, hago clic aquí, me dice, cuenta el número de celdas de un rango. Contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango. Contar sí, cuenta las celdas en un rango que coinciden con un. Contar sí, cuenta el número de celdas de un determinado conjunto de condiciones. Contara, cuenta el
número de celdas no vacías, las que tienen algo. Entonces me interesa el contar sí. Entonces voy a hacerle aquí. El rango es todo esto. Y el criterio. Fíjense aquí, observar con mucho cuidado. Al lado está un punto y coma. Anotar ese punto y coma. Y el criterio es un punto. Como es un texto, voy a colocarlo el punto entre comillas y listo. Y aquí tiene 24 puntos. ¿Qué tenía que contar? Perdón, la F, faltas era. Perdón, era F. Y listo. Una falta. ¿Para el resto es lo mismo? Sí, es lo mismo. Entonces, jalamos. 0 faltas, 4 faltas, me cuesta. Ahora, si por algún error alguien pone la F no con mayúscula, sino con minúscula, F, no importa, se cuenta las Fs, independientemente si son mayúsculas o minúsculas. Y aquí es algo parecido, pero voy a contar si todo esto hasta aquí, pero ¿qué voy a contar? Lo que hemos dicho, los puntos, nada más. Entonces todos tendrían que tener 25 días, pero bueno, la diferencia es 2 faltas, y si cambio esto no hay problema, ¿no? Si cambio a punto, me sale así. Ahora, pueden decir, soy honesto, René, no pongo yo puntos iré directamente en las Fs nada más porque me toma más tiempo. Entonces, esto más o menos va a quedar así y asistencia me queda en 0. ¿Habrá alguna forma de hacer esto? Entre comillas, si no ponen nada, queda. Entonces, a ver, voy a extender un poquito más y volver a hacer esto. Entre comillas. ¿Qué está entre comillas? Nada. ¿Qué es lo que ustedes han puesto? Nada. Entonces está bien. ¿Qué va a contar? Los nadas. ¿Sí? La lógica de Excel de ese lado es muy buena. Entonces, de esta manera yo puedo saber asistencias, faltas, dependiendo si ustedes deciden llenar solo las Fs. Yo soy muy honesto, yo solo coloco las Fs. Los puntos no. Los puntos no porque me toma mucho tiempo hacer puntos. ¿Ya? Pero las Fs sí se colocan y entonces cuento las Fs y luego puedo contar las celdas que están vacías, ¿no? Y si no tiene F, pues está vacía. Por una lógica. Entonces aquí tengo perfectas, asistencias perfectas. Una, dos perfectas, con una falta. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Con una. Con dos faltas, bueno, me quedan solo dos. Y así es como puedo ir buscando contar, ¿sí? ¿Cuántos hay? Por ejemplo, voy a hacer aquí al lado. Con una falta. Con dos. Debemos numerar. Con dos faltas. Con tres faltas. Con cuatro faltas. ¿Cuántas serían? Bueno, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Simplemente contar si, doble clic, esto, que quiero que sea el número 1. No lo voy a poner entre comillas, porque los números no van entre comillas, solo las letras. ¿Sí? Aquí hago lo mismo. Contar si todo esto. ¿Qué es lo que busco? Punto y coma, busco quienes tienen dos faltas. Hay dos personas. Aquí pongo lo mismo. Contar si todo esto, punto y coma. ¿Qué cosa? Los que tienen tres. No hay nadie que tenga tres, ¿no ves? Contar si, ¿qué cosa? Todo esto, los que tienen punto y coma, cuatro. Y hay una persona que tiene cuatro. Ahora, obviamente, si a alguien se le añade una falta más, por ejemplo aquí, automáticamente pone 3 y llega aquí a tener las 3. Otra falta más por aquí. Se vuelven 2 con 2 faltas. Entonces, esto me lo va haciendo el conteo, ¿no?
para una estadística general no hay problema. El contar sí ayuda mucho cuando estamos haciendo nuestros cuadernos pedagógicos. Ahora, algo que hemos dicho, esto me puede servir como base para hacer la otra parte de la valoración. Sí. En la hoja 3 voy a hacer. ¿Cómo puedo hacer esto? Lo que es aconsejable, a ver, alguien me dijo alguna vez, en la parte superior, para agarrar todo, vamos a hacer de varias maneras, ¿sí? Antes de la fila y antes de las columnas. Hago clic, se marca todo. Desde ahí hago copiar. Me voy a la hoja 3 y otra vez ahí y aquí hago pegar. Y se pega. Sin ningún problema. Una forma muy práctica. Otra forma práctica es agarrar la hoja, en realidad la hoja que quiero, es decir, la hoja 2, clic derecho sobre la hoja y decir mover o copiar y quiero crear una copia. Al final, y aquí tengo hoja 2, 2, la copia de la hoja 2, ¿no? Que la 3 y la 2 son exactamente iguales. Bueno, las 3, 2, 3 y hoja 2. Entonces en la 3 voy a hacer algunos cambios que creo que puede funcionarme esto. Entonces no necesito nada de esto. Borro. Aquí voy a poner la valoración. Eso es control de eficiencia, control de aprovechamiento. Control de aprovechamiento, ya está. Este octubre, ay, ¿cómo hago para que otra vez estén solas? Con el botón que hice, con el mismo botón que hice, la combinar y centrar, con el mismo se hace otra vez la quitar la combinación. ¿Sí? Veamos, hago clic y el octubre, hago clic en combinar y centrar y ahora está octubre, pero están con sus celditas ya otra vez sueltitas. ¿Sí? Bueno. Entonces este octubre ya no lo necesito, voy a borrarlo. Y voy a empezar a seleccionar, bueno, solo las que sean necesarias. Me parece que algunas celdas aquí podrían estar de más, entonces voy a volver a quitar todo el color, todo lo que había puesto. Y la ventaja, aquí puedo hacerlo en uno, ¿no? Cuando hago el clic derecho y el formato de celdas, puedo hacer todo esto en uno. ¿Sí? El borde para todas va a ser delgado, tanto el contorno como el interior. El relleno no va a tener relleno. Acepto. Y listo, quedan así pequeñas. Y aquí voy a empezar a dividir en el ser, saber, hacer y decidir. Entonces aquí tengo que usar el ser, que va, voy a usar dos filas. Creo que me conviene hacer un poco más pequeña la letra. A ver si, ser, ya sé cómo hacer al, que va del 1 al 10. Fíjense cómo se ha hecho grande la celda. Y voy a tener, supongamos que 3 casillas de valoración, entonces estas 3 las voy a combinar. Esto ya no lo necesito tan alto. Así es que un poquito lo voy a bajar. Creo que con este alto, definan ustedes, estaría bien. Las actividades que van en el, esto es del ser, lo voy a poner, lo voy a encerrar con sus bordes. En el ser, en el saber, el tipo de letra también volvería a ponerlo pequeño. Todito esto está con tamaño grande. Aunque podríamos hacerlo al final, ¿no? Lo vamos a hacer al final. Ser, saber en dos filas que va del 1 hasta el 35. Voy a usar 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Con 5 calificaciones voy a tener, ser, saber. Aquí el hacer, que también va a ir del 1 al 35.
Y también voy a usar 1, 2, 3, 4. Bueno, a veces un poco más. Eso defínanlo ustedes. No voy a usar en este caso un poquito más de esto. Combinar y centrar. Decidir. Decidir. Que también va del 1 hasta el 10. No lo voy a hacer mucho. De 3. Y aquí la autoevaluación del alumno. Que creo que te voy a necesitar una fila más, pero vayamos primero con los tamaños. Todos los tamaños los voy a unificar en mejor. Todo en uno de una vez haremos, ¿no? Clic derecho, formato de celdas. Para hacer todo en uno, prefiero utilizar esto. La fuente de todos va a ser 12. Calibre está bien. Color negro está bien. Acepto. De todos es 12. Y aquí los bordes también de todos voy a poner. Hacer, decidir. Aquí necesito una fila más. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Clic derecho, insertar. Y se me ha insertado aquí arriba. Hay una muy pequeña. No sé lo que era. Esta con esta la tengo que combinar. Esta con esta combinar. Aquí esa es la valoración del maestro. Combinar. Aquí lo que vaya a ser sobrante va a sobrar, no va. No hay problema. ¿Ya? Y vamos a poner, a ver, aquí va a entrar la valoración del estudiante. Y la valoración del estudiante va en solamente del 1 al 5, ¿no? En su dimensión del ser, que va del 1 al 5. Y decidir, que va del 1 al 5. Su autoevaluación, básicamente. Esto es la autoevaluación. Y estas las que podría ser, esta en todo caso me convendría manejar estas dos hacia arriba. Borde, todos los bordes, podría ponerlo nomás ya. El tamaño un poco más pequeño tal vez. Y centrado. Ser, decidir del 1 al 5 está bien. Estas demás creo que ya me están sobrando porque creo que voy a necesitar solo aquí el total, nada más. Así es que las voy a eliminar. Bien. Entonces aquí ya tengo voy a ver las dimensiones. Esto, pondremos los bordes que corresponden, formato de celda. Y aquí lo que voy a tener que escribir. Si esto, por lo que me doy cuenta, bueno, por la experiencia necesito un poco más, ¿no? Y aquí, ¿cuáles van a ser los valores? Por decirle, la responsabilidad, puntualidad, honestidad, eso va aquí. Esto, al igual que lo que hemos hecho antes, podríamos hacer en el formato de celdas, ponerle un contorno más grueso y un relleno de un color eh, para que se vaya diferenciando. Clic derecho, formato de celdas, un determinado color y un contorno para que se vayan diferenciando. Y vamos a terminar con el contorno y el relleno. Ay, no sé si así está todo. No, desde aquí arriba era, perdón, eso no lo creo que me equivoqué. Bueno, un color un poco
No sé, medio rosadito, a ver, si da. Y su contorno y acepto también. Listo, para que esté un poco diferenciado. ¿No ve? Y bueno, ya estaría. Aquí vendrían solamente los total del saber, total del hacer, total saber y total hacer. Listo. Ahora, las valoraciones que va a tener el estudiante, aquí aquí cada uno va a tener un total. Total ser. Bien. Entonces aquí el alumno 1, voy a suponer que se saca 3, no, un poquito mejor. Un 8 y un 6. Entonces aquí tengo que sacar el promedio de esto. Y aquí entre sus prácticas puede ser una buena práctica que haya sacado unos 31 puntos, una que no tan buena, 20, una, supongamos, regular y nada más. ¿Listo? Y aquí de la misma manera pueden ser algunos valores y otros no. Aquí va. Y en su autoevaluación, una clásica, 5-5. Aquí los valores obviamente ya no son esos, entonces vamos a hacer el cálculo. Ahora bien, aquí, primer cálculo. Necesito la suma. En otras palabras va a ser 7.5. 6 y 8, no, 7. ¿Cómo hago esto? Voy a sacar el promedio. ¿Sí? Promedio. Fíjense que ya tengo el promedio directamente aquí, ¿no? Devuelvo el promedio de estos dos. Enter, ya está. Aquí hago lo mismo. Promedio. Ahora, ¿aquí me conviene agarrar 3? No, me conviene agarrar los 4. Aunque tengo una celda vacía, lo bueno de Excel es que cuando ve la celda vacía no la toma en cuenta. El promedio es 23. Igual, promedio nuevamente de todo eso. Promedio de estos dos. Bueno, y aquí es la suma. Y aquí es la calificación trimestral. Y aquí vendrían las observaciones. La calificación trimestral. Ahora sí voy a necesitar hacer de forma suelta. No hay una fórmula que me vaya a sacar. Esto, es decir, el total del ser, más el total del saber, más el total del hacer, más el total del decidir, más su autoevaluaciones. Listo, la calificación es de 67. Estas fórmulas, una vez hechas, ya no es necesario que tengamos que estar haciendo en cada, ¿no? Simplemente le ponen copiar y en el pegado, vamos a hacer un pegado especial. Para que no me cambie las cosas, conviene hacer siempre un pegado de fórmula, cuando es fórmula. Ahora, ¿me sale 0, 0, 0? Claro que sí, porque no hay valores, ¿no? En la medida que existan los valores, me van a sacar recién los valores correspondientes. Fórmula, lo mismo. Control C. Fórmula. Y esta más es, ¿no? Control C. Pegado de fórmula. Y la última, control C, y aquí el pegado de la última fórmula. Con eso ya estaría listo, de tal forma que cuando vaya a colocarse las calificaciones de un estudiante, por ejemplo, 4, 6, aquí
20, 16 y no tiene ninguna otra. En el caso de que no tenga y decidan tener 3 trabajos, se coloca uno, ¿no? No hay problema. Aquí 21, 12, tampoco presentó. Este alumno va a estar mal. 4, 8, pero él se quiere mucho, así es que le sale 44 su calificación. Entonces, en función a las calificaciones que vayan a obtenerse, van a ir saliendo las calificaciones finales sin mucho problema. Ahora, esto de las fórmulas y funciones, ¿dónde las hemos encontrado? Porque pareciera que yo de memoria nada más sé, esto creo que voy a tener que usar una sola celda. Y esta también, una sola celda. Mejor, creo que está mejor. Sí, esta autoevaluación es una sola celda. Creo que me convenía tenerla hasta aquí. Creo que vamos a tener que hacer algunos cambios. A ver, eh, ¿qué pasa si quito esto y quito esto? A ver, lo vamos a copiar esto aquí y esto aquí. Estas voy a combinar, me conviene combinar estas 4 aquí. Autoevaluación, a ver si entra. Autoevaluación y estas dos que quedan así, sí. Aquí va la valoración del maestro con el contorno. Bueno, este juego ya de los contornos ya va de acuerdo a criterio de cada uno, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite. Y a veces cuándo combinar y cuándo no combinar. Entonces ya tendría esto. Creo que ahora sí le puedo poner un contorno un poco grueso nada más. Y es un poco más pequeño para que se vea mejor. Auto E. No más voy a tener que poner así, autoevaluación. Es lo que sale. Bueno, de esta manera es en que se puede trabajar un poco de la base de lo que podría ser un cuaderno pedagógico, ¿no? Obviamente el carácter estético en la parte superior hay que trabajarlo un poco más. Aquí algunas cosas que no debería haber hecho, que mal he copiado, perdón. Aquí debe estar bien, aquí no. Es que lo amplié esta, ¿no? Bueno, fíjense que no es tan complicado. Lo bueno que vamos a tener es que va a existir un espacio donde pueden revisar esto y va a estar en plataforma, ¿no? Entonces, la invitación a que revisemos plataforma para poder tener ¿qué les digo? Un apoyo. Todas las fórmulas se las hemos ido trabajando desde cero, estimados colegas, desde cero. Bueno, yo sé que ha sido una sesión un poquito larga. Sí, vamos un poco más de una hora. Y bueno, no queremos extendernos. Con un poco de suerte, la próxima sesión vamos a mostrarles algunas cositas que se pueden hacer con Excel desde con otro enfoque, ¿no? También. Bueno, ahora, realizar dos tablas de en ese sentido que pueden como ejemplo usar, por decirles, una tabla de asistencia, un control de asistencia, donde aquí me está indicando las fórmulas, y la otra que sería un cuadro de calificaciones, un cuadro control de aprovechamiento un poquito más amplio, que son fundamentales para el trabajo del maestro, ¿no? Para el trabajo de con nuestros cuadernos pedagógicos propiamente. Entonces, básicamente con estas dos tablas ustedes ya tendrían listo el trabajo, el proyecto, la consigna de la actividad 1 y la actividad 2 de la semana número 3. Solo hay que practicar un poco y realizar estos trabajos, ¿sí?